interesantemente, tal vez el dato de la política gremial, de la política en general de estos últimos días, tiene que ver con la decisión que adoptaron docentes estatales y privados el pasado jueves en la provincia de Santa Fe. AMSAFE el jueves al mediodía había resuelto en la asamblea no aceptar la propuesta salarial del gobierno provincial, que ya la vamos a desarrollar incluso con nuestro invitado de Confede Gianre en un ratito nada más. Vamos a hacerlo pormenorizadamente, a eso me refiero. Y por la tarde el gremio de los docentes particulares, SADOP, adoptó una medida casi idéntica, tiene algunos matices, sobre todo con respecto a los paros de actividades, pero muy parecida a la actitud adoptada por los docentes estatales. En el caso de AMSAFE, 2 semanas consecutivas de paros, la segunda con una movilización y el rechazo por 3.000 votos en una asamblea donde hubo 27.000 votos, 3.000 votos de diferencia, obviamente ganando la posición de no aceptar. En el caso de SADOP, también a mi criterio como un coletazo de eso que había sucedido horas antes en la asamblea docente de AMSAFE, también adoptó este mismo temperamento. Obviamente la gestión provincial salió a criticar esta posición o a plantear disidencia, no sé si a criticar, a plantear disidencia, porque ciertamente en uno y otro caso se tratan de decisiones adoptadas por el conjunto de la mayoría y en este caso hay que ser democrático siempre, ¿no? No digo que esto sea un óbice para criticar la decisión que adoptaron los docentes. Ahora, que hay que respetar la decisión que tomaron los docentes es como una obviedad. Para no abundar en más detalles acerca de lo que pasó el pasado jueves, nos pareció oportuno invitar este domingo, esta noche, a charlar un poco en profundidad sobre eso y sobre otros temas también a Pedro Bayúgar, que es secretario general de SADOP en Santa Fe, así que lo saludamos. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Por qué pensás que la docencia en general y particularmente los que están representados por vos en el SADOP tuvieron este temperamento, esta decisión del pasado jueves? Yo diría, por cuestiones inherentes a la propuesta en sí mismo, la propuesta tiene algunos talones de Aquiles, ¿no? Como que lo que se ofrece para febrero nominalmente es inferior en cantidad a lo que se pagó en febrero del año pasado. Los catedráticos no son tan bien tratados como los maestros de grado, y los catedráticos son más. Es decir, los profesores de secundario y superior tienen un incremento salarial que es el que no se dice, en marzo 17% y en julio 32%. No suena lo mismo. 31 y 35. Claro, por un lado. Y mucho menos si pensamos que recién ese 35, que sería la respuesta a los 9.000 pesos, lo vamos a cobrar en agosto. Entonces, son muchas cosas que ahora no vienen y no responden al requerimiento de hoy, ¿no? Además, el hecho de que sean 2 cuotas y que no esté previsto la reunión en julio, en fin, bueno, son cosas que, vuelvo a repetir, son cuestiones técnicas. Y después una cuestión política. Yo creo que, entiéndase como se lo quiere entender, en Rosario, a pesar de estar los compañeros tanto oficiales como estatales que están más cerca del gobierno, bueno, votaron en contra. Y eso lógicamente repercute, porque aunque uno pretenda encerrarse y resolver solamente, no es así. Entonces, lo político ya venía agitándose en las redes sociales, que había que rechazar, que había que rechazar y que había que rechazar, y bueno, esto generó un clima que a la postre terminó provocando 2 cosas. Primero, en nuestra asamblea no hubo ninguna moción que dijera aceptar, que propusiera aceptar. Y en segundo lugar, obviamente, la que proponía rechazar fue votada unánimemente. Entonces, no hay mucho más que hablar. Lo que vos decís, hay que respetar la decisión de las mayorías y la decisión democrática de los docentes. Respetar significa no sancionar. Y la ministra, horas antes, había dicho vamos a descontar el sueldo de los días de paro con una beta desconocida en Claudia Balaguer, que me merece el mayor de los respetos personal y profesionalmente, pero se le escapó, digamos.
Ujú. Pero esa es la posición del gobierno, en definitiva, también esa. O sea, la ministra que va a decir, no se puede correr tampoco una decisión que baja del gobernador o del ministro del gobierno. Dígalo 2 días después. Si esa es la posición del gobierno, O sea, dígalo 2 días identificás después. eso como una falta de tacto, por lo menos, de Sí, estrategia del gobierno. me parece, ¿Mm? me parece. Sin decirlo, por ejemplo, no te voy a hacer opinar de tus colegas, pero sin decirlo, AMSAFE Provincial, la conducción, en esta semana se mostró la conducción de AMSAFE Provincial, que yo tenemos un respeto también muy grande, por lo menos de mi parte. Ellos consideraban que era una propuesta buena en términos generales, incluso a José Testori lo he escuchado, plantear que en el marco de la paritaria se habían podido discutir cuestiones que antes no se habían discutido, como por ejemplo, él lo puso como un ejemplo a destacar, la regulación de la utilización de fitosanitarios en las escuelas rurales, ¿no? Y lo reivindicó como una gran gestión, un gran producto de gestión dentro de la paritaria. Más allá de lo salarial, que obviamente también, digamos, lo planteaban como una medida buena en términos generales. ¿Pensás que el gobierno puede decir, bueno, esta es la propuesta que tenemos, se descuentan los días no trabajados y si quieren los docentes en todo caso, frente a este nuevo escenario, este nuevo contexto, que vayan otra vez a asamblea y decidan qué siguen haciendo? ¿Pensás que esa, como lo planteó el viernes por la tarde Galassi, puede ser una decisión que puede aflojar a la docencia o que puede, por el contrario, refrendar la posición que tomó? De ir al paro, por supuesto. Yo creo que conducir, y en este caso el gobierno tiene la obligación de conducir, conduce el que soluciona el conflicto, no el que lo provoca, lo profundiza o lo enfrenta. Y yo creo que aquí el gobierno lo que tiene que hacer es arbitrar todas las medidas, destrabar todo lo que haya que destrabar para que lleguemos a acuerdos. Por ejemplo. Y, por ejemplo, convocarnos entre el martes 3 de marzo y el 11 de marzo, hay 8 días. Perfectamente nos puede convocar a dialogar, aunque sepa que el paro del 11 y el 12 se va a hacer. Claro, no se levanta, claro. Aunque lo sepa, pero bueno, podemos negociar. Hay 8 días para negociar. ¿Para qué? Para precisamente, bueno, el 11 y 12 son los últimos 2 días de paro y se terminó el problema. Llegamos a este acuerdo, perfecto, en fin, se puede pedir, no, bueno, si hay acuerdo, morigeren, hagamos un solo día de paro, bueno, se puede pedir muchas cosas, pero tiene que tener una actitud positiva hacia el diálogo y la negociación, no encerrarse caprichosa y enojadamente en que hasta tanto no dejen de hacer paro, yo no voy a convocar a la negociación. Ahora, Pedro, va a sonar un poco liberal lo que te voy a preguntar, bastante liberal. Pero, y si vos lo decís, ¿qué voy a decir? La gente que está viendo, no está viendo, me hiciste reír. La gente que nos está viendo dice, ¿por qué no descontarle a los maestros que no van a laburar si yo, que trabajo en un comercio, y lo plantean de buena leche incluso, sí, no voy a laburar un día, me cortan la cabeza y me descuentan? ¿Por qué a mí sí? ¿Y por qué ellos dicen que todo el plan de lucha hay que respetar, el derecho a huelga y todo lo demás, y están exigiendo que no se descuenten esos días? Te aclaré que era una pregunta bien liberal, pero bueno, tal vez del otro lado alguien se hace esa pregunta. Yo no me voy a meter con los empleados de comercio, pero sí puedo decir... Cualquier empleado. No, está bien, pero no me meto con nadie, solamente con el tema de los docentes. Y digo que es un derecho y por lo tanto no puede ser sancionado el ejercicio de un derecho. Porque si no, es como que hoy yo voy a votar, por ejemplo, que es un derecho, y me ponen una multa por haber ido a votar. Claro. O una cosa por el estilo. Entonces, si es un derecho, no hay sanción posible. Y el descontar el día de paro es una sanción. Sino, ¿cuál es la razón por la cual yo hoy no asisto a mi trabajo? Porque estoy ejerciendo un derecho. ¿Es suficiente justificativo? ¿Es un derecho constitucional reconocido? Es suficiente justificativo. Por lo tanto, nadie podría decir que es una ausencia injustificada, como para descontar. Es una ausencia justificada en el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido. Entonces, no puede haber sanción, porque el descuento es una sanción. Además, existen procedimientos en el Ministerio de Trabajo que en otro momento se han utilizado, pero que son antecedentes válidos, declarar ilegal la huelga, en fin, todo ese tipo de procedimientos, aquí nada ha ocurrido.
Claro. Descontar implica una decisión, un acto administrativo, jurídico. Durísimo. Durísimo, Es más duro. pero que además implica una fundamentación jurídica, implica una racionalidad entre la causa y el efecto, es decir, entre lo que ha sucedido y la sanción o la resolución que se toma. Es decir, me parece que como discurso no me gusta en la boca de Claudia Balaguer, la verdad lo digo sinceramente, me duele por ella, pero como discurso se puede tirar, liberalmente como vos decís, pero no me parece que corresponda a un gobierno progresista, o que se dice progresista, tener la misma actitud que tenía Bondesío. Él lo pensaba así, yo Bueno, no creo que el gobierno nacional, Pedro, también cerró una paritaria, no me acuerdo cuál, pero no hace mucho tiempo la cerró por decreto, ¿no? Sí, bueno, pero está previsto eso en el decreto Es arbitrario también, digamos. Bueno, está bien, es arbitrario, pero es el procedimiento establecido. Claro. El año pasado hubo una conciliación obligatoria, me parece más democrático eso, pero en otras oportunidades lo cerró por decreto. No me gusta, pero es lo reglamentariamente permitido, digamos, ¿no? Se podría haber utilizado otro procedimiento, estamos de acuerdo. Sigo, mirá, me puse el traje liberal, no me lo voy a sacar en esta pregunta tampoco. Si te sacás el saco, a lo mejor quedás más compañero, ¿no? Claro. Hace un tiempo era muy frecuente el dicho, es más pobre que maestro de escuela. Seguramente lo has escuchado muchísimos años. Y hace un tiempo a esta parte, los maestros de escuela, tengo muchos amigos que por suerte tienen esta realidad. Muchos pagan impuestos a las ganancias, Sí. no sé si todos, pero muchos No, pagan impuestos a las todos no. ganancias. O sea, la realidad ha cambiado también, ¿no? El maestro de escuela que tenía hambre, no había nadie con más hambre que el maestro de escuela, a esta realidad del impuesto a las ganancias. ¿Pensás que ese contexto que se modificó a veces se lo soslaya en el marco de una puja política gremial que es absolutamente legítima, pero no se lo considera tanto? Digo, también ha cambiado la realidad en el bolsillo del laburante de la educación. Voy a contestar con números macro. Dale. En la gestión Bonfatti, el presupuesto de la provincia creció un 130%. De 33.000 millones de pesos, 2011, hoy tenemos 75.000 millones de pesos. El presupuesto educativo creció apenas el 100%. ¿Eso es prioridad? No, esto queda claro que no es prioridad. Entonces, en esta puja nosotros estamos para que haya realmente prioridad, para que en los números del presupuesto de la provincia la educación tenga una prioridad. ¿En qué? ¿En salario? Sí. ¿En cargos? También. Fíjate, todos sabemos de la problemática de la violencia social que repercute en las escuelas. ¿Sabes cuántos trabajadores se dedican a atender esta problemática en la extensión de todo el territorio provincial? No. 127 compañeros, que atendieron 3.500 casos en el 2014. 3.500 parece mucho, ¿no? Bien, ¿cuántos alumnos hay en el sistema educativo? 600.000. El 20% de esos alumnos tienen problemas, 120.000. 3.500 a 120.000, ¿qué nos dice? Que estamos atendiendo a una muy pequeña porción. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos más cargos. Y eso es lo que hemos reclamado en esta paritaria. Más cargos para maestros de grado. No, para esos equipos socioeducativos multidisciplinarios que atiendan esta problemática. Más cargos, más presupuesto. Y obviamente que trabajen no como monotributistas al margen de la ley. No, seguro. Legalmente que trabajen, bueno, muy bien. Y paralelamente nosotros pretendemos no ser más los maestros hambreados. Y tenemos derecho a reclamarlo así. Y es cierto que algunos pagan impuesto a las ganancias porque el impuesto a las ganancias está distorsionando el salario de los trabajadores argentinos. Pero en realidad... Ustedes metieron un planteo en la justicia incluso nosotros, con este tema. Exactamente. Sí. Y en realidad lo que sí podemos decir es que felizmente estamos levantando el nivel salarial de los docentes fruto de que de la generosidad del gobierno o de la lucha de los trabajadores. No, yo en eso estoy de acuerdo. Entonces, ¿sabés por qué dejamos de tener hambre? Porque luchamos para no tener hambre.
si cabe la expresión así En todo dicha, caso, ¿no? los otros laburantes tendrán que ver qué hizo su sindicato, ¿no? Bueno, Para que también, dejen está de bien. tenerlo. Pero dije que no me metía con ningún otro sindicato, Está bien, que está me bien. metía con los docentes. Está bien. ¿Pensás que con este contexto, vuelvo a la primera pregunta, Pedro, puede haber ¿hubo en todo caso algún contacto informal una vez conocida la posición de Sí. la Asamblea entre funcionarios y ustedes? Sí, sí, sí. Siempre hay contactos informales y es bueno que así sea, desmitificando posiciones y demás. Pero los contactos no resuelven la cuestión y es lógico que de alguna manera busquemos la fórmula para superar el conflicto. Nosotros no vivimos del conflicto, nosotros realmente lo asumimos al conflicto y protagonizamos el conflicto, pero en realidad lo que buscamos es la solución, es decir, el incremento salarial que conforme a los docentes, el incremento de cargos docentes que atiendan la situación. Porque cuando no tenemos la suficiente cantidad de cargos, ¿quién paga los platos rotos? El docente que está frente al aula. Entonces hay que comprender la integralidad del problema, que es mucho más que si trabajan 4 horas, trabaja 4 horas 15, trabaja 6 horas, trabaja 7 horas. Es decir, me parece que la problemática es mucho más compleja. Y por último, yo digo, no tengo nada que ver con Sarmiento ideológicamente, pero Sarmiento, que era un liberal absolutamente, trajo a las maestras de Boston a la Argentina y les pagaba sueldos muy superiores a lo que ganaba una directora en Estados Unidos. Miss Mary Graham, Mrs. Heath, todas maestras que vinieron en la epopeya sarmientina, ganaban un excelentísimo sueldo, que proporcionalmente, si lo actualizamos a la fecha, no lo gana ni la ministra de Educación. Entonces, si la tarea que se realiza es valiosa, la ponderamos como prioritaria, bueno, pongamos en línea todas las cosas, pongamos el presupuesto, pongamos el salario y pongamos la voluntad política. Sarmiento dejó la ley 1420 también, que muchos progresistas han reivindicado. Tampoco seamos tan malos con Sarmiento, me parece. Yo dije que yo no tenía nada que ver. Pedro, vos sos candidato a senador, precandidato a senador por el Partido Justicialista, por el kirchnerismo, Dentro digámoslo. del Partido Justicialista. Para aclararlo, porque alguna gente te puso en un lugar tal vez incómodo o no, vos te encargarás de aclararlo, en cuanto a que cómo puede ser que el secretario general de SADOP lleve adelante una asamblea o proponga una asamblea en un marco de una tensión de la política y siendo candidato a senador por un espacio que es oposición, digamos, al gobierno provincial. ¿Qué tenés para decir de eso? Es que ¿Cómo fue tu rol? ¿Cómo fue tu rol? Mi rol fue precisamente dejar de conducir la asamblea, no participar de la asamblea, ni siquiera opinar en la asamblea. ¿Te corriste esta última asamblea? Me corrí en esta parte de la asamblea, quedó a cargo de Patricia Munier, que es otra paritaria, la secretaria gremial, que estuvo concurriendo conmigo a la paritaria provincial. Y bueno, la asamblea se dio. Tengo muchos periodistas, colegas tuyos, que son testigos y compartimos el afuera de la asamblea mientras transcurría la asamblea. Yo no participé, no hablé, no conduje, no voté tampoco, marginándome precisamente para defender la asamblea, para defenderla de cualquier suspicacia, de cualquier malintencionado o cosas por el estilo. Y también para defender mi candidatura, porque si el día de mañana le pegaban a la resolución de la asamblea diciendo porque yo era candidato, en fin, etcétera, etcétera, estaba de alguna forma, digamos, por lo menos poniéndole un manto de sospecha a mi candidatura y a mi gestión. Y yo, en ese sentido, en defensa de las dos cosas, lo aclaré para todos los compañeros que estaban ahí presentes. Algunos me dijeron, no es necesario, vos no nos levantás la mano, nosotros votamos libremente. Yo también actúo libremente, les dije, y me fui. Me quedé sin tiempo, Pedro. Tenía ganas de preguntarte acerca de, bueno, ya en tu rol de precandidato a senador del Departamento de la Capital, pero te propongo que lo discutamos en otra ocasión. Santa Fe llovieron 200 milímetros en los últimos días y otra vez el gran problema del agua en la rodilla en muchos barrios, sobre todo el norte de la ciudad de Santa Fe,
Así que te propongo charlar este tema y otros en otra oportunidad ya como candidato. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Sobre todo tenemos que considerar que esa agua en la rodilla fue de alguna forma omitida o no fue tenida en cuenta por peritos en la materia. Es decir, los ingenieros hidráulicos se dedican a eso, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Fíjate vos que Valvarrey es ingeniero hídrico y se inundó la ciudad de Santa Fe. Barleta es ingeniero hídrico y tuvo grandes problemas con la cuestión hídrica de Santa Fe. Menos mal que no conducen o no han conducido la ciudad de San Juan, que tiembla todos los días. Si tiembla todos los días y no tienen previsto los temblores, es más o menos como acá. Gracias, Pedro, por la visita. No, por favor. Vamos a una pausa. Tras la pausa hablamos con Fede Gianre acerca de qué quedó de la discusión de las paritarias y las decisiones de los distintos sindicatos en la provincia de Santa Fe y algunas perlitas más para el cierre de Zona Crítica.